Vamos a hablar de perdón, no, de pelear. Pelea y discusión. O discusión. discutir. Aprender a diferenciar entre pelear y discutir. Qué Porque importante. discutir es importante y no es pelear. Entonces vamos a hablar sobre eso. Oiga, Thais, para que esté Sí, atento. bien. Y saber escuchar. Y saber escuchar Oiga para usted, poder oiga hacerlo. usted. Voy a poner atención. Fran, usted anda el saco así como salido. Así, Déjeme, así soy eso yo. mismo. Así soy yo salido. Eso sí. Bueno, vamos a comenzar. Ya le presentamos a la invitada y ya presentamos el tema, pero esto que dijo Lady hace un ratito tiene toda la razón. A veces utilizamos los conceptos pelear y discutir como si fueran sinónimos y la verdad es que no lo son, y hoy queremos no solamente aprender la diferencia, sino también darle a usted algunas herramientas que estoy seguro le van a ayudar a mejorar su relación con los demás, porque aunque no lo querramos, las discusiones son inevitables en algunos casos y siempre hay, ¿verdad?, divergencias de criterio, de opiniones, de punto de vista, y nos hacen pues que tengamos que establecer algún tipo de discusión, no pelea, quisiera yo, con algunas personas, ¿verdad? Pero entonces vamos a conversar. Recuerden que en sus comentarios, sus puntos de vista siempre son importantes para nosotros. Los puede hacer al Facebook, si lo quiere hacer por escrito, o al 6087-7777, si lo quiere hacer a través de un video en forma horizontal. Bueno, entonces, si le parece, doña Lady, definamos qué es dialogar, qué es discutir y qué es pelear. Sí, primero que todo, dialogar es lo que hacemos comúnmente durante el día, en cualquier momento, ante cualquier situación, con toda persona con la que tenemos un intercambio, ¿verdad? La diferencia ya cuando pasamos a discusión es porque cuando hay una discusión, simplemente lo que hay es una diferencia de criterios. Ahorita probablemente vos y yo en el transcurso de la entrevista vamos a tener una discusión, y discusión no significa que tengamos que estar en acuerdo o en desacuerdo, simplemente son puntos de vista, son opiniones, son formas de pensar, ¿verdad? Porque cada quien tiene un código de comunicación, pero eso no tiene que ver pelear. La mayoría de personas, yo incluso en algún momento creía que discutir era pelear. Entonces uno dice, no, yo prefiero evitar las discusiones, ¿verdad? Porque podríamos ocasionar, digamos, un malestar en la otra persona, o yo me podría quedar a veces molesto, resentido después de una discusión, pero no. La discusión es la antesala de una posible, vamos a ver, es la posibilidad de conversar de cualquier tema independientemente de que yo tenga un criterio y vos tengas otro. Rima el respeto claramente, porque si ya se pierde el respeto y otras características que vamos a ver, ya entraríamos en una pelea. Pero eso es lo importante, entender que discutir y pelear son cosas totalmente diferentes. Si yo no aprendo a discutir, voy a pelear. Eso sí. ¿Qué es lo que generalmente genera una discusión entre dos personas? Lo que genera una discusión es cualquier interacción que tengamos donde simplemente tenemos puntos en acuerdo y en desacuerdo. Más bien ya, ¿qué pasaría de discusión a pelea? Es cuando yo, por ejemplo, estoy en contra de tu punto de vista. Quiero cambiarte, quiero que imponer mi criterio, quiero que lo que yo digo es santa palabra. Y hay una serie de características, Randall, que son las que realmente harían que si no tenemos ese cuidado fácilmente, porque pasar de la discusión a la pelea son hilitos, ¿verdad? Es un corto espacio donde tal vez podríamos mencionar ¿qué sería lo que ya nos haría entrar en una pelea? Por ejemplo, si hay reproche, si hay manipulación. Por ejemplo, si yo quiero manipular al otro haciéndolo sentir culpable. Si la otra persona está a la defensiva. Si hay descalificación. Si hay ya incluso falta de empatía, ¿verdad? Si ya yo estoy en una posición donde incluso ni siquiera me interesa, porque casi que voy así, a la defensiva, ¿verdad? Casi que defendiéndome, automáticamente esas pequeñas palabras que mencioné en una discusión, eso, obviamente, más el enojo, más la falta de respeto, la agresividad, ¿verdad? Por ejemplo, que ya obviamente potenciarían una pelea, pero realmente en una discusión, el punto es que pueden haber desacuerdos, incluso podemos acordar, desacordar. Y lo ideal que sería que pudiéramos discutir cualquier tema a pesar de que pensamos diferente. Claro. Ahora, el ambiente de una discusión puede ser un ambiente tranquilo, no tiene que ser un ambiente tenso ni, ¿verdad?, exacerbado, pues. Más bien, una discusión se va a dar en un ambiente tranquilo. ¿Qué pasaría
desde que sea un ambiente tranquilo más bien a una pelea, cuando intervienen algunas de estas y otras características que van a generar que yo ya lo que quiera prácticamente es ir a atacarte, por ejemplo, ¿verdad? Yo quiero ir a imponerte, te quiero atacar, te quiero controlar y ya eso genera esa molestia. Hay molestia, pues. Claro. Lady, Nancy mencionaba una cosa que me parece que es fundamental que rescatemos y es la importancia de saber escuchar. Ay, es ¿verdad? la clave. Cuando yo discuto, tengo que tener esa apertura de escuchar el punto de vista del otro, de entender su posición, de tratar de tolerar su punto de vista, aunque no sea el mío, porque me parece a mí que en una pelea muchas veces eso no existe. Es decir, yo ni siquiera quiero escuchar al otro. Exacto. Porque estoy tan seguro de mi punto de vista y estoy tan seguro que es lo mejor, lo que yo pienso, que ni siquiera me interesa saber qué piensa quien está conmigo. Claro, pero ¿qué pasa si mi interlocutor está igual seguro de su punto de vista, de lo que piensa, de lo que cree y además me quiere convencer? Totalmente. ¿Verdad? La escucha yo la pondría así, con mayúscula, en negrita, subrayado. Donde no hay escucha, Randall, no hay comunicación, no hay discusión, no hay diálogo y es directo a la pelea. Hay un autor, no recuerdo ahorita el nombre, no recuerdo el nombre, la verdad no voy a batear porque no recuerdo el nombre, que él decía que no hay personas equivocadas. De repente a alguno de los dos le falta un pedazo de la información. Y cuando no hay escucha, ese pedazo de la información faltó. Y esto es lo que genera, para mí, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, genera mucho la pelea. Porque, por ejemplo, si una persona no te quiere escuchar, actúa de manera impulsiva y además se defiende, entonces yo empiezo a decir y el otro ya lo que hizo fue hacerse una película, solo está pensando en la respuesta que te va a dar, está pensando en defenderse, incluso hasta en cómo atacarte, porque no hay interés en discutir, ¿verdad? Ahí solamente está defendiéndose. Y entonces automáticamente, si no hay escucha, Randall, pare y vámonos. ¿Y por qué nos cuesta tanto escuchar? Sobre todo cuando lo que escucho no es lo que yo pienso. Porque si las personas comparten el criterio, digamos, el punto de vista, pues es muy fácil escuchar claro. otro, ¿verdad? Pero cuando no es similar a lo que yo pienso, a lo que yo opino o a lo que yo creo, ¿por qué es tan difícil tolerar? Primero que todo porque usualmente los seres humanos nos defendemos. Cualquier actitud que no sea acorde, como decías, a lo que yo pienso, entonces de repente hace que yo esté en modo defensa, que yo esté en modo de sobrevivencia. Entonces, el escuchar, cuando nos cuesta escuchar, es porque primero no hay empatía, no me interesa, o sea, no hay un interés genuino en querer acercarme a la otra persona. Cuando yo aprendo a discutir y te escucho, estoy simplemente como integrando la información, integrando los criterios, y la escucha se hace, hay dos formas de escuchar, Randall. Una es escuchar con los oídos, ¿verdad? Que bueno, para eso tenemos los oídos para escuchar. Y la otra es escuchar, o sea, escuchar la palabra, y la otra es escuchar con el cuerpo. ¿Cuál crees que es más efectiva? Siempre te hago preguntas, ¿verdad? ¿Verdad? Me quedo patinando. No, yo creo que las dos. Es que creo que a veces la actitud corporal determina mucho el resultado o la reacción en la otra persona. Digo, si yo te digo, a ver, decime, y hago así, mi cuerpo te está diciendo que a mí no me interesa lo que me estás diciendo. Claro, entonces, ¿cuál es más importante? La del cuerpo. Exacto, porque me dijiste, a ver, decime, y me Sí, lo sí, dijiste con un tono, ¿verdad? Que está en la Sí, sí, metacomunicación, que tiene que ver con el tono de voz, el ritmo y demás. Pero tu cuerpo me dijo que no me quieres escuchar. Sí, sí. Casi lloro. Sí. Me explico. El punto es que con el corazón, cuando escuchas con el cuerpo, vas más allá de la palabra. La palabra solo es un puente, pero es el cuerpo el que nos dice, y aquí es algo muy importante, ¿por qué muchas veces las personas no escuchan? Porque están con la mente y el pensamiento es el que domina la comunicación, porque yo te quiero imponer, porque es mi criterio, porque es mi punto de vista, porque yo te quiero convencer, pero tu cuerpo me está diciendo totalmente otra cosa. Cuando usted aprende a escuchar con el cuerpo, se da muchísimo más la posibilidad de comunicarme de manera además asertiva, que es indispensable, y además te puedo sentir.
Mientras que con la palabra, automáticamente, incluso la palabra hiere, la palabra lastima. ¿Te acuerdas de una vez que habíamos hablado de eso, verdad? Cómo las palabras a ¿Tienen veces, poder? la persona puede olvidar incluso cómo la palabra fue estructurada en una frase, pero nunca voy a olvidar cómo me sentí en ese momento. Quiere decir que las palabras se van, pero el mensaje queda en el cuerpo. Por eso es que es tan importante la escucha, Randall. Y es una habilidad que el que no la tiene, por Dios, aprenda a desarrollarla. Esa es la pregunta siguiente. Sí. ¿Se puede aprender a discutir? Se puede aprender a discutir, pero honestamente te digo, tiene que haber un gran interés en la persona, tiene que haber un nivel de conciencia, de darse cuenta de cómo yo lastimo a la otra persona, incluso cómo sufre la persona. Y a veces yo no sé hasta dónde el tema de que son personas dispersas, ¿verdad? Que están pensando en otra cosa. Claro, hay momentos, ¿verdad? Que ese es uno de los puntos, encontrar el momento adecuado para hacerlo, porque si estoy en ese momento con la cabeza llena de cosas y me voy a poner a mencionarte un tema, que eso es interesante, ¿verdad? Que a veces uno en el momento que anda más apurado y con miles de cosas y alguien llega y te lanza una bomba atómica y usted dice, suave, ¿y aquí qué? ¿Verdad? Y aprender a decir sin que la otra persona se resienta y aprender a decirle, mira, lo que tenés que decir es tan importante que te quiero dar tu espacio, te quiero dar tu tiempo. El día de cumpleaños fue muy bonito porque una persona me puso al final de la tarde, ya casi en la noche, me quise dar mi tiempo, me quise dar mi momento porque quería conectarme con el corazón para mandarte este mensaje. Y fue un mensaje tan precioso que yo dije, efectivamente se tomó el tiempo, ¿verdad? Porque hasta eso, a veces no tenemos esa precaución de decirte, Ran, mira, me encantaría escucharte, dame 5 minutos o dame tiempo a mañana, ¿verdad? Porque estoy ahorita con mi cabeza en otro lugar y eso se puede hacer, no pasa nada. Y hay que entenderlo, ¿verdad? Quien está del otro lado tiene que entender eso porque a veces somos muy necios, muy insistentes en que yo quiero hablar con vos de esto en este momento. Y ya. Porque lo necesito ya, o sea, yo no quiero dejarlo para después. Y a lo mejor la otra persona no está en la misma sintonía o está con la cabeza en 20 cosas más y entonces lo que genera es una pelea, más bien. Claro, porque está personalizando, lo que ese es uno de los grandes errores que cometemos en una, no en una discusión, en una pelea, que es, me dijiste que no era ese el momento, entonces me lo tomé personal. No te intereso, no quieres hablar conmigo, no soy importante para vos, es más importante tu trabajo, el celular o las actividades. Pero ese es un tema donde yo tengo que aprender a darme cuenta si yo soy la que me estoy tomando las cosas personales. Ok. ¿Qué papel juega el manejo de las emociones en todo esto? Es clave, Randall. Es clave porque, primero que todo, el cambio en un ser humano, y lo usamos mucho desde la psicología, hacemos cambios cuando se mueve una emoción. El pensamiento no te hace cambiar, te hace cambiar las emociones. Entonces, la emoción es esa parte que nos mueve a actuar ante X o Y circunstancia. Entonces, cuando yo me doy el permiso de identificar lo que siento, incluso cuando yo me comunico con la otra persona diciéndole, es muy diferente que yo te diga, uy, Randall, es que yo pienso que usted es una persona X. Cuando me dices tal cosa o qué sé yo, y te ataco. Es diferente cuando yo te digo, por ejemplo, Randall, cada vez que conversamos y me escuchas o me siento escuchada, me siento tan agradecida, por ejemplo, o por ejemplo, si no me pones atención es porque usted es una persona inconsciente, ¿verdad? A que te diga, Randall, cuando hablo con vos y no me escuchas, me siento inatendida, me siento excluida, me siento anulada. Es más fácil que mueva un sentimiento que expresar lo que pienso, ¿verdad? Porque además, como te digo, hay códigos de comunicación y aquí la percepción juega un papel trascendental. Pero Randall, el punto es además que los dos quieran. Si uno de los dos quiere discutir y el otro quiere pelear, vámonos. A mí me da mucha risa ahora con todo esto de la tecnología porque uno muchas veces manda mensajes de texto. Ay, sí. Y a veces su interlocutor o la persona que está al otro lado recibiendo el mensaje interpreta el tono con el que vos supuestamente escribís el mensaje. Y de repente te quedas, no, pero yo no quise, o sea, nunca te quise dar a entender esto. Vos estás asumiendo que yo estoy diciendo esto con esta intención, pero es totalmente diferente. O con los emojis. Ajá. No todo el mundo entiende las figuritas. O las interpreta a su manera. O las interpreta. ¿Qué quiere decir ese emoji? Ajá. Que no te caigo bien. No, todo lo contrario. Quiere decir que tal, no sé, ¿verdad? Entonces, a veces ese aspecto de la interpretación Es o de clave. lo que yo asumo
es importantísimo porque no tiene nada que ver ni lo que estoy diciendo, ni el tono con el que lo estoy diciendo, sino la interpretación que yo hago de esas palabras. Claro, aquí es donde entra tu habilidad asertiva, ¿verdad? De utilizar una pregunta asertiva. ¿Me quisiste decir esto? ¿O qué me quieres decir? O, a ver, de repente estoy interpretando mal. ¿Esto es lo que me querías decir o hice una mala interpretación? Porque no creas... Se vale eso, se vale. No, es indispensable. Ok. Es una técnica, Randall. Mira, si todos aprendiéramos en un diálogo de estos, en una discusión, a decir, mira, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho, mira, corrígeme si me equivoco. Ajá. Lo que entendí es esto. Ok. O estoy equivocada realmente. Entonces eso da la posibilidad para que la otra persona pueda expresar y yo pueda aclarar y no quedarme con el supuesto. Porque si yo me quedo con el supuesto, imagínate la película mental que me hago en mi mente. Por eso a la gente a veces le cuesta mucho escuchar, porque está en modo, yo sé lo que me vas a decir, yo sé lo que estás pensando. Entonces, yo a veces le digo, tengo una persona muy Es que ya la cercana gente llega particular. predispuesta en muchos casos. Claro. Y entonces te dice, según lo que cree, Lo que cree que va a pasar. ¿qué o va a lo que- pasar? Exactamente. Tiene una bolita de cristal de este tamaño. Les digo, qué dichosos. Lady, ¿qué pasa cuando la discusión se convierte en pelea? Hay que parar. Bueno, es que sí. A ver, primero tal vez sería importante tener puntos claves, señales de qué sería lo que nos haría pensar que ya estamos en modo pelea. Ideal sería detenernos antes, porque ¿para qué llegar a la pelea? ¿Me entiendes? Es que vea qué interesante. Es diferente que usted vaya por la calle y se encuentre alguna persona con la cual usted tuvo una discusión y ya, pero usualmente, Randall, ¿con quiénes son las personas que más tenemos ese tipo de situaciones? Con las personas que tenemos cerca, con las personas con las cuales convivimos. Entonces, hay señales. De hecho, yo creo que por ahí hay ahorita tal vez una pantallita que nos puede identificar un poquito eso, porque cuando ya es pelea, yo lastimo al otro, yo salgo lastimada. A veces devolver el cassette es muy difícil, ¿verdad? Porque ya queda resentimiento, queda enojo, queda culpa. Y entonces, ¿para qué deterioramos la relación? Si al fin y al cabo, con las personas que discutimos son las personas con las que nos interesa. A ver, la discusión es el síntoma de que queremos crear un vínculo. Si yo no discuto, no hay vínculo. Hay un autor que dice que la pareja que no discute está a la antesala del divorcio. Porque a veces decimos, no, hombre, ve que ellos se llevan, que ellos nunca discuten. Yo digo, Jesús, María, José, si nunca discuten, imagínense, porque Ayer somos lo seres mandé. humanos. Claro. Vamos a colocar, compañeros, esa pantalla que Lady les pidió, que son algunas señales que me podrían hacer darme cuenta que estoy pasando de la discusión a la pelea, para que las tengamos ahí bien claritas. Querer tener la razón, generalizar, querer controlar lo que el otro piensa, imponer criterios, exagerar, justificarse, no escuchar al otro y creer que sabe lo que el otro piensa. Exacto, es que todas esas, más el hecho, por ejemplo, de negar, a veces también hay diferencia de criterios y lo negamos, y yo siempre les digo que eso es como vivir en paz barata, porque no te digo lo que pienso y no te digo lo que siento porque te vas a enojar. Entonces, ¿qué hago? Me guardo. Y si me guardo, ¿en qué me convierto? Cuando generalizamos es cuando decimos, es que usted siempre llega tarde, es que usted nunca tiene tiempo para ir de vacaciones, es que usted siempre pasa en el celular. Esas son las generalizaciones que son realmente muy complicadas de manejar muchas veces. Cuando el tema de querer controlar lo que el otro piensa es el tema de querer imponer mi criterio. Y una de las cosas que más afecta a esto, Randall, es no solo el hecho de querer tener la razón, sino quién gana la discusión. Y el que cree que tiene que ganar una discusión es el que pelea. Ahora, la Te pregunta quiere es, convencer. ¿una discusión se gana y se pierde o no? No necesariamente. No necesariamente, porque es aprender a acordar, desacordar. Ajá. De que tienes tus puntos de vista, tienes tus criterios, yo tengo los míos, y es un aprendizaje. Ok, punto importante. Entonces, yo puedo discutir con vos de un tema y eso no quiere decir que tu criterio se imponga sobre el mío o que el mío sobre el tuyo y que vamos a hacer lo que yo digo o que vamos a hacer lo que vos decís, sino Exacto. que simplemente tenemos puntos de vista diferentes y es tan válido el tuyo como es el mío y seguimos la vida en paz. Exacto. Ese es el compartir, porque el discutir no es que yo tenga que estar de acuerdo o vos conmigo, simplemente es una diferencia de criterios donde intermedia el respeto, donde intermedia la empatía y simplemente quiero aprender de vos Ok. y vos aprender de mí. Cuando hay pelea, media el enojo,
y media todas esas características que vimos antes, y eso es lo que hace que se convierta en pelea. ¿Cuánto pesa la experiencia del pasado? Mucho, como siempre. Sí, el pasado Mucho. pesa. Pasado pesa. Sí, pesa porque muchas veces con las personas que estamos discutiendo en el momento, o más bien ni siquiera discutiendo, con las personas que estamos peleando, nos representan esas personas, esas frases, y me hacen como una especie de conexión inconsciente. Claro. Es que cuando me dices eso, al que veo es a mi papá. Cuando me decía, usted no sirve, usted no vale nada. Cuando no me escuchas es cuando recuerdo todas esas ocasiones en las que yo quería expresar algo, comentar algo, y no me escuchabas, no me sentía parte de. O cuando yo proyecto en la otra persona una molestia, un enojo de algo que a mí no me gusta. Es que usted es un irresponsable. Y en psicología hay casi una máxima que dice que lo que yo te digo es de lo que yo... No, no de lo que carezco, sino más bien de lo que muchas veces me caracteriza. Entonces, esa posición de señalar, de criticar, de enjuiciar al otro, muchas veces viene también porque a veces yo me pude haber sentido así, y entonces proyecto en otra persona, y eso termina convirtiéndose en un punto de discusión o discordia, ¿verdad? Pero realmente lo más saludable es pensar en que, yo a veces les digo, es mejor tener paz o tener la razón, porque al fin y al cabo la razón la tienes y la tengo. Yo les pongo este ejemplo, a veces algunos pacientes en terapia hemos hablado de que, por ejemplo, si vos y yo andamos en la playa y estamos en el mar, ahora ya en verano, vacaciones, y resulta que vos andás buceando y de largo ves un iceberg, ¿de qué tamaño lo ves? Si estoy buceando, estoy sumergido. De grandísimo, porque el iceberg es grande abajo y más pequeñito arriba. Pero si yo ando arriba y en mi tablita de surf, no sé surfear, y veo el mismo iceberg. Sí, ves el piquillo, digamos. Lo veo chiquito, veo la punta del iceberg. La punta del iceberg. ¿Quién tiene la razón? ¿Yo? ¿No? ¿Yo? ¿Yo? No, yo tengo la razón, eso es una discusión, pero nos llevaría a pelea si yo te digo, no, Randall, tienes que entender que el iceberg, sí, porque yo lo estoy viendo así, pero los dos tenemos la razón. Es tu punto de vista. Claro, es la percepción. Pero muchas veces tenemos que aprender, y eso es una técnica, a decirle a la otra persona, claro, tenés razón, desde tu punto de vista, eso es lo que tienes todo el derecho de observar. Desde mi punto de vista, eso es lo que yo veo. Ok, me voy a reservar el nombre de esta persona que nos está escribiendo al Facebook, aunque ahí está, y lo pueden leer si quieren, pero dice, a mí me pasa con mi pareja, yo le estoy hablando, pero su mirada lo delata, que no me está escuchando, y después se encierra en otro cuarto y se cierra a todo el sentido de la palabra. ¿Qué hacer en estos casos? Porque conozco mucha gente que le pasa lo mismo, y entonces la pareja se queda como... Sí, yo la entiendo porque, mira, primero es interesante, hay que entender esto. Desde las bases biológicas de la conducta, el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer tienen muchas diferencias, muchas diferencias. Entonces, cuando yo aprendo y yo acepto y yo entiendo que la otra persona tiene su forma de procesar y que probablemente necesita ese tiempo y esa distancia, yo le preguntaría a esta persona, que si quisieras empeorar esa situación, ¿qué harías para empeorarla? Probablemente si ella va y pique acosarlo. con pájaro, exacto, porque entonces el otro literalmente se siente acosado, ¿verdad? Entonces, ese punto de vista de entender que la mayoría, digamos, cerebro masculino, por decirlo de alguna forma, porque no es general, ¿verdad? No pasa en todos los casos. Hay hombres, hay personas que sí se sientan y incluso que tienen la empatía o la asertividad de decir, mira, no es el momento para hablar, estoy incómodo, estoy molesto, y eso sería lo saludable. Y que yo entienda del otro lado que no es que no quiere resolver, al contrario, porque quiere resolver y no quiere que el conflicto se haga más grande, entonces mejor toma una distancia saludable. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres usualmente, y digo las mujeres porque cerebro femenino, y si no, pues alguna que me corrija, no es general, pero usualmente sí queremos resolver ya, porque somos más emocionales, porque queremos aclarar las cosas, porque no queremos dejarlo para otro día. Hay casos en los que no, la persona toma distancia, ¿verdad? Pero fíjate que ese es un distanciamiento asertivo muy saludable, ¿verdad? Es ese famoso time out, ¿verdad? Y que incluso mientras de eso, una recomendación podría ser que si yo estoy muy molesta, muy enojada, cojo una hojita,
escribo y saco todo lo que quisiera decirle a esa persona, lo achepeo si quiero, no pasa nada, porque no lo estoy maltratando a él. Es peor guardármelo yo o expresarlo y hacer un conflicto. Entonces, escribo, rompo y voto. Incluso es prudente dar por lo menos 2 horas de tiempo, tomar algunas respiraciones, ¿verdad? Darme ese permiso como de procesar y después, ya cuando esté lista para hablar, hablo desde cómo me sentí. No desde enjuiciarte, no desde hiciste, te equivocaste, no me escuchaste. Cada vez que te vas al cuarto y te encierras, después de que yo intenté comunicarme, me siento aislada, anulada. Eso es fundamental. A ver, de nuevo, entonces, yo hablo desde cómo me sentí y no desde el juicio que hago de lo que hiciste vos. Correcto. Esa es clave. La escucha y eso es clave para que usted pueda aprender a discutir y evitar caer en el enojo. ¿Verdad? Y obviamente evitando todo lo que hablamos antes, la personalización, la generalización. Pero si yo voy a decirte, lo que hago es, ¿cómo te vas a sentir si yo llego y te digo, Randall, es que usted no me escucha, usted es un, qué sé yo, un irrespetuoso? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a defender o me vas a decir, sí, Lady, tienes razón? Sí, soy tan irrespetuoso. ¿Me entiendes? Sí. Pero si yo te digo, Ran, me sentí tan triste el día que yo quise conversar con vos y no me escuchaste, ¿qué muevo? Sí, las fibras del sentimiento, de la emoción. Claro, de la otra forma te ibas a defender. Sí. Entonces, uno ataca, el otro contraataca y nos ponemos en una escalada. Listo. Nicidia Rivas plantea algo que me gusta. Dice, en mi casa siempre decimos que para discutir se necesitan 2. Sí. Entonces, cuando algo pasa, el otro no sigue la discusión, pero a veces las palabras sí hieren mucho. Ay, perdón, ¿sería para discutir o para pelear? Le diría yo a doña Anicia. Ella pone aquí para discutir. Sí. Yo lo he escuchado para pelear. Para pelear se necesitan 2. Sí, exacto. Porque más bien ahí que dice que no menciona, porque más bien, sí, para discutir se necesitan 2. Y si usted está en modo pelea y yo estoy en modo discusión, ¿qué va a pasar? No vamos a caminar para ningún lado. No vamos para ninguna parte, más que para empeorar las cosas, porque el punto es que cuando yo manejo o mantengo esa necesidad de querer tener la razón, de querer imponer, de querer exigir, ¿verdad? Porque es diferente que yo te pida algo a que yo te lo exija. Entonces el otro se defiende, es que tenemos que ser inteligentes. Claro. Lady, decíamos al principio de la conversación que bueno, que generalmente todos discutimos siempre por algo y que es prácticamente inevitable no hacerlo. Pero conozco gente que se calla las cosas, que prefieren no discutir porque dicen, a mí no me gustan los conflictos. A mí no me gusta pelear con nadie, a mí no me gusta ni siquiera discutir con nadie. Yo agacho la cabeza y que hagan lo que quieran. ¿Qué pasa con esas personas? Eso se va al cuerpo y sale manifestado en forma de síntoma. Entonces son personas que padecen de la tiroides, son personas que padecen de la garganta, son personas que guardan resentimientos, se puede desatar un cáncer. Y estoy hablando desde la importancia que tiene el atender las emociones en el cuerpo, porque todo lo que no se expresa se imprime. Así de sencillo. Y esto está ya incluso médicamente, ¿verdad?, comprobado, porque de verdad, nada más póngase a pensar si en algún momento, digamos, alguno ha tenido una situación donde ha querido decir algo y no puede. Yo una vez tuve un evento tan impresionante con una persona que, yo quería visitar a una persona que estaba muy enfermita, muy enfermita, era una persona muy cercana, muy querida, era la esposa de un hermano de mi esposo, y resulta que su familia, en afán de cuidarla, lo que hizo fue aislarla, ¿verdad? Aislarla, y yo sabía que ella quería hablar y yo quería hablar con ella, y me quedé con esa sensación de no poder decir lo que yo quería. Randall, me enfermé de la garganta 1 año. Te lo juro, o sea, era una sensación de sentir que tenía algo aquí pegado y yo decía, Dios mío. Y cuando ella falleció fue tan difícil porque yo dije, y tal vez sí pude hacerlo de otra forma, lo escribí, en algún momento le mandé un mensaje, pero yo sentía que necesitaba decírselo a ella y que ella me escuchara. Entonces, muchas veces cuando guardamos eso, el cuerpo es el que va a resentir porque va a generar imagínate que yo me guardo el enojo, me convierto en una ollita de presión y es lo que pasa cuando lo desplazamos con otras personas que no necesariamente son las personas con las que estábamos disgustados y no tenemos tal vez esa capacidad o esa prudencia o esa inteligencia emocional para decir, a ver, no es con vos que estoy molesto, me acabo de dar cuenta que estoy molesto con otra persona y estoy desplazando esa molestia en vos. Pero todo lo que no se expresa se va a imprimir en el cuerpo y muchas veces de verdad sale manifestado como en forma de síntoma.
Bueno, para cerrar la conversación, hay otra pantalla que vamos a ponerles con algunas recomendaciones de cosas que ya hemos hablado durante la entrevista, pero que es importante repasar. Escuchar asertivamente. ¿Eso qué es? Escuchar asertivamente es escuchar con las orejas, con los oídos, las orejas no, con los oídos y con el cuerpo. Es tener la capacidad de tener empatía, es saber que tienes derecho a que yo te escuche, es ser como condescendiente. No solamente decir, a ver, habla, exacto. Decime, ¿qué es lo que querés? Exacto. Es incluso tener una posición que mi cuerpo demuestre, porque esta es la comunicación no verbal, claro, que estoy escuchándote. Respetar al otro, el respeto es la base, Randall, de cualquier relación y de cualquier comunicación. El tema de suponer es de los peores errores que podemos cometer. Por eso, utilizar asertivamente la pregunta, a ver, lo que me quisiste decir es esto, o qué es lo que me quieres decir, o yo interpreté esto. El tema de personalizarlo es cuando hay personas que les cuesta mucho y andan como en modo defensa y sienten que todo lo que el otro dice es porque incluso, Randall, puede pasar que estén conversando entre varios ahí que no tienen nada que ver conmigo y vieras cómo es común eso y la persona dice y se siente atacada, andan como un poquito en modo paranoia, ¿verdad? Sí, como si fuera a mí el que estuvieran atacando. Y este tema de buscar el momento y el lugar adecuados también es indispensable porque a veces no nos damos como la oportunidad de sacar ese ratito tan necesario para la pareja y también entender, ahí no está como recomendación, pero lo agrego, es entender el para qué estoy discutiendo, el por qué quiero discutir, el con quién, el cómo, ¿verdad? Saber escoger el momento adecuado y la forma, porque de verdad, Randall, una persona que está en esa posición de sos importante para mí, el vínculo se crea cuando yo aprendo a interiorizar lo que piensas, lo que sientes, tus criterios, no importa que yo no esté de acuerdo, porque realmente ¿quién soy yo, Randall, para imponer mi criterio? ¿Quién soy yo para imponerte que lo que yo digo y lo que yo pienso, eso es? Ese es mi punto de vista y se vale, pero no necesariamente es el punto de vista de la otra persona. Entonces, tiene que mediar esto y sí es importante este punto, el no discutir puede ser la antesala a un posible divorcio. Entonces, piensen qué quiero, al fin y al cabo, si quiero estar, ¿sabes qué también es importante? Tal vez aquí, que a veces la discusión se utiliza más bien, o la pelea se utiliza más bien como una excusa para, ¿verdad? Para decir, y todo lo arreglan peleando y no se arregla nada. Entonces, es ser prudente, es ser asertivo, es tener, si yo tengo amor hacia vos, conozco tus puntos débiles, pero no los uso para atacarte. Y eso es una de las cosas que pasa en la pelea, no en la discusión. Claro. ¿Verdad? Y por último, entender, creo yo, también cuál es la enseñanza que me deja esa discusión que estoy teniendo. ¿Qué puedo yo aprender de tu punto de vista? ¿Qué me puedes enseñar vos de lo que pensás, de tu criterio, de tu creencia? Esa es la que parte es diferente más, a la mía, digamos. Claro, esa es la parte más linda cuando entendemos que la discusión lo que nos va a ayudar es a aprender del otro, es casualmente a conocerte, a saber lo que piensas, lo que sientes, independientemente que yo esté o no esté de acuerdo con ese criterio. Muchas gracias. Acordar, desacordar. Con gusto. Muy lindo. 7148-2205 es el teléfono y su Facebook es DRA Leydin Aguilar, psicóloga. Ahí Facebook o Instagram, que lo estamos abriendo. Ambas con esa misma... Doctora Leydin Aguilar. Doctora Leydin Aguilar, en Instagram y Facebook. Y el teléfono, se los repito, 7148-2205. Tu consultorio está por aquí cerquita, ¿verdad? Aquí detrás, prácticamente la casa Buen Día. Somos aquí vecinos. los tengo, a un día estos vengo a desayunar. Cuando quiera, cuando quiera. El viernes creo que hay desayunito. Ah, bueno, ahí nos vemos. Sí, ya está. Bueno, sí, bueno, ese no podemos decirlo. Ese no me invitan, está Era bien. sorpresa. No podía. Bueno, pura vida. Muchas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.